Estás escuchando un nuevo episodio de Liderazgo y otras hierbas. Reflexiones para la vida personal y profesional. Pequeñas píldoras. Ponte en acción y lidera tu vida. Mis 20 fueron en los 80. Y en aquella época, los progres veían con muy malos ojos a cualquiera a quien le gustara el fútbol, la copla o los toros. O los tres a la vez. Eras franquista, facha, cutre y sobre todo antiguo. La modernez no era que te gustaran otras cosas, yo qué sé, el baloncesto, Alaska, el ciclismo, que resulta que también me gustaba, sino que no te gustara ninguna de estas tres cosas. A mí los toros me producen una ambivalencia tremenda. No soporto ver cómo matan a un toro, pero siento fascinación por el ballet que se monta entre el toro y el torero. Y esa lucha tremenda, fuerte y llena de sangre me repele y me fascina al mismo tiempo. El mayor impacto que me produjo el tema de los toros fue la muerte del Gillo en 1985, un torero de 20 y pocos años que por lo visto iba para figura y que nos pusieron en el telediario su muerte tal cual, cómo un toro le atacó por la espalda cuando ya se suponía acabada la faena. Allí quedé impactada por la fragilidad del torero, por la inoportunidad de la muerte siempre es inoportuna, y con el tiempo, con el paralelismo que esto tenía con la vida misma. Te crees que has ganado, que estás en la cima, y entonces, ¡zas!, la vida te da una cornada, económica, de salud, de amor, y te quedas en un resuello, o sin él. Así que no voy a los toros, pero les tengo un respeto tremendo. Yo no crecí en España, y mis recuerdos de 8 o 9 años es llegar del colegio e irme directamente a la cocina, rezando para que la merienda tuviera chocolate ese día, y con lo que tenían preparado en un plato, mi plato, irme al cuarto de plancha con mamá Juanita a comerlo. Allí entraba yo en la habitación llena de olor a camisas almidonadas y planchadas, parece que lo estoy oliendo ahora mismo, todas planchadas allí de forma exquisita. Y allí estaba ella, republicana de pro, exiliada y añorando siempre a los suyos. Esas cartas que empezaban todas con un querido hermano, espero que todos estéis bien, nosotros bien, se las escribía yo con mi letra Palmer de 8 años. Y la banda sonora de esa tarde y de todas las tardes era Doña Concha Piquer y todo el repertorio de Quintero, León y Quiroga. Había también algún Juanito Valderrama, Jorge Sepúlveda, Juanita Reina, un Antonio Molina. Y mientras planchaba de forma primorosa, iba cantando y contándome anécdotas del Madrid de los 30, cuando ella era joven y a veces terminaba con alguna lágrima y la voz entrecortada y me decía que nunca vivas una guerra, que siempre evites una guerra. Y no se ponía de un lado ni de otro, porque siempre decía que en las guerras todos pierden y solo algunos ganan. Y por eso, en los 80, en el Madrid de los 80, pues a mí me gustaba Queen, me gustaba Kiss, me encantaba Kiss y Concha Piquer. Y cuando mi entonces marinovio me decía aquello de no seas antigua, yo le contestaba aquello de no tienes ni idea. Este marinovio, luego marido y padre de mi hija, no le gustaba el fútbol. Eso era ya el colmo de la horterez, del facherío, de lo peor. A él le gustaba el voleibol y el baloncesto, supongo que porque era alto y familia lejana de Epi. Pero el fútbol, por favor. Así que yo me iba a casa del vecino, Honorio, gran vecino y mejor persona, a ver los partidos de España en el Mundial del 86. Y luego me vi todos los partidos de todos los mundiales, estuviera donde estuviera y con quien estuviera. Quien dice mundiales dice Eurocopas y todas las copas varias inventadas por la FIFA y la UEFA en todos esos años y en todos estos años. Pero esto venía de antes. En el Mundial del 70 yo tenía 10 años, echad cuentas, y no perdí ni un solo partido de esa cita increíble.
Un año antes, en casa, habían tenido la gran idea de conocer América Central en coche. Y nos encontramos con el cierre de fronteras entre El Salvador y Honduras por un partido de fútbol. Así que el Mundial había que verlo sí o sí. Los partidos los veía en blanco y negro, no teníamos tele a color. Y siempre recuerdo los comentarios de mi madre acerca del portero de Brasil, que era el único que no metía goles, porque no le dejaban, supongo. A partir de ese momento mis recuerdos de fútbol van de mundial en mundial. El deseo de ver a la Holanda de Cruyff campeona del mundo no pudo ser, pero madre mía, qué mundial. El mundial del 78, donde mi mejor recuerdo es un partido entre Perú y Escocia que fue increíble. En casa siempre íbamos con el no favorito, así que os podéis imaginar cuando ganó Perú. El resto ya fue otra cosa. 1982, Naranjito y ese Mundial de España. Lo viví fuera y recuerdo la final en el piso de mi amiga Francis en Ginebra, con un montón de amigos y mi amiga Berta preguntando que quién jugaba. Ese Pertini en pie, aplaudiendo en cada gol. Luego el Mundial del 86 en casa de Honorio, con su pisco labis al más puro estilo aragonés, que daba para dar de comer a un pueblo entero de Bután, y viendo cómo el buitre marcaba 4 goles a Dinamarca y luego Bélgica nos echaba. Y donde vimos, un 22 de junio, a Diego hacer en un mismo partido la trampa, la mano de Dios, y la genialidad. El mejor gol que he visto en mi vida, y he visto muchos. Entre 1990 y 2006, cada cita internacional era casi con resignación. Así que íbamos con España y con algún otro. Normalmente Brasil, Italia e incluso Francia en el 98. Vieira, Laurent Blanc, Duchamp, Zidane, Henry, Barthez, Trezeguet, Petit eran muy buenos. Entre medias, el gol de Najim con el Zaragoza en la Recopa del 94, en París contra el Arsenal. También recuerdo perfectamente el partido contra Corea del Sur en el Mundial del 2002, un sábado por la mañana y pillando un cabreo del 14. Y las Eurocopas, que siempre parecía un torneo para que ganara el menos esperado. Y llegó 2008. Y recuerdo que la empresa nos regaló las camisetas de la Roja. Y cuando había partidos de España, podíamos bajar a verlos a las salas de teles de 85 pulgadas y allí ya empezamos a soñar. ¿Cómo lo pasamos? Y a partir de ahí la cosa era sufrir, era ganar y era sufrir. En casa siempre se decía que la fascinación del fútbol se producía porque es imprevisible. A veces no gana el favorito. Sirve para dirimir diferencias, una válvula de escape para que no hubiera otra guerra. Esa representación de la guerra se ve claramente en la Eurocopa, donde la cosa no va solo de fútbol, va de geopolítica, como en Eurovisión, de rencores y de envidias, de sustos y reconciliaciones. Y entonces yo recuerdo a mamá Juanita, que nunca vivas una guerra, que siempre evites una guerra. Y por eso me gusta el fútbol. Y porque nadie puede igualar esa sensación de cerrar los ojos y ver a Pelé subiéndose casi a los hombros de Jairzinho, o la narración, conocida después, del gol de Diego Armando Maradona. Ta, 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 ta. O el gol del Niño Torres frente a Alemania en 2008. Y luego el Iniesta de mi vida. Y ese señor gol de David Silva frente a Irlanda, con el pobre Trapattoni con cara de póker allí en el banco. Metió la pelota entre 4 pares de piernas, el portero y un medio pensionista que pasaba por allí. Madre mía, qué golazo. El fútbol es la representación de la guerra porque el fútbol es como la vida, es la vida misma. Y sí, hay un gran negocio alrededor del fútbol y muchos haciendo cosas que no deben, pues como la vida misma. Por eso me gusta el fútbol, me gusta la copla y respeto mucho a los demás.